Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo para poder conocer los requisitos y participar. Y de paso, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados del cual Habibi hace parte. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual podemos responder todas tus preguntas, es muy fácil. En nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Quiero comentarte que la lectura del día de hoy es con mucho amor, mi querido Aries. Es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar primero con un mensaje general de parte de todos los angelitos para ti el día de hoy. Y si tienes una petición de oración, puedes dejarla en los comentarios. Bueno, primero que todo, luego pasamos al amor y luego a la economía. Veamos qué mensaje nos tiene en general los angelitos el día de hoy. Te dice, la misericordia te inspirará. Mira qué lindo. Siento que llega una época, Aries, de mucho perdón. Siento que llega una época de reconciliación, no solamente con los demás, sino contigo mismo. Y eso es muy bonito. Porque a veces, no sé por qué me resuena decirte eso, pero a veces Aries es más fácil que perdone a otros, pero cuando es el tiempo de perdonarse a sí mismo, parece que le cuesta mucho. Entonces, súper importante que ustedes también tengan esa misma misericordia y esa paciencia y esa tolerancia que tienen con otros, la tengan con ustedes mismos. Vamos a ver qué más te mandan a decir los angelitos hoy y te dice, en el estudio hallarás la clave. Yo sé que tienes fuego en tu corazón, en tu alma, en tu mente, pero a veces es necesario pensar con cabeza fría, ¿sí? Analizar muy bien realmente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Así que es súper fundamental que tú, digamos, mantengas como la tranquilidad en estos días. Quizá hay alguien por ahí o una situación inesperada en la cual te podrías estar sintiendo como provocado a responder mal. Pero yo te digo tranquilo porque siento que van a haber muchos ojos encima tuyo. En estos días definitivamente viene una comunicación o un encuentro algo tenso, algo pesado con alguien más, pero el universo te ayudará a controlarte. Finalmente te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mucho autocontrol en estos días y si tú sientes que más bien como que la justicia divina es del universo y no tuya, escribe hecho está en los comentarios. Déjale todo al universo. Él colocará a cada quien en su lugar. Bueno, vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días podrían estar pasando cosas importantes como encuentros, comunicaciones, mensajes, rupturas del contacto cero o un mensaje a través de esta lectura. Puede ser la inicial del nombre o el apellido, la letra K, la letra C. Aquí ya salieron un poco la letra D, la letra M y la letra P, ¿ok? Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esta persona especial. Bueno, vamos a pasar a la lectura. Mi querido amigo de Aries, y esta primera parte es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante o el ex. Puede ser la esposa, puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Aquí se enloquecieron estas cartas. Y ahora concéntrate y en tu mente di tu nombre junto al de esa persona. Están hoy súper rebeldes las cartas para Aries. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere
Qué bonito el sol. ¿Qué se aproxima para ustedes como pareja, como conexión? ¿Y qué te aconseja el tarot? Bueno, primero veamos qué signos nos aparecen. Algunos están saliendo con personas de signo Escorpio, de signo Virgo, de signo Tauro, Piscis. ¿Ok? Puede ser el signo solar, el signo ascendente en Venus o lunar. Bueno, ¿qué siente esta personita realmente por ti? Me dice alguien que lucha contra sus propios sentimientos, ¿sí? No sé cómo fue que inició la relación entre ustedes dos, Aries. No sé realmente si fue que al principio eso no era planeado, si había alguien más o si esa persona ya estaba comprometida. La verdad no entiendo por qué me dice eso, pero hay una lucha contra sus propios sentimientos. Sin embargo, esta persona siento que ya está como cansada. Como de estar en contravía de lo que realmente su corazón quiere, y ahora comienza una etapa en la que dice voy a dejar que todo fluya y que todo pase como tenga que pasar. Esta es la razón, mi querido amigo de Aries, por la cual a veces tú veías que esa persona lo entregaba todo y luego era como que pum, se frenaba, básicamente porque le costaba aceptar lo que realmente siente por ti y ahora comenzará a aceptarlo. Entonces yo veo aquí una persona que ahora empieza a tomar iniciativas diferentes, y miren que me aparece la carta del sol y yo veo que esto me habla acerca de verdades que van a salir a la luz, pero también de nuevos comienzos, de nuevos amaneceres. Quizás es una persona que de entrada como que no hizo las cosas muy bien, por lo que te digo, no tenía muy claro realmente qué era lo que sentía por ti, pero ahora que ya lo tiene claro, esta persona comienza a tomar una posición, una actitud totalmente diferente a lo que venías acostumbrado a que tuviera. Esto es súper positivo porque yo aquí veo un nuevo comienzo lleno de más calidez, ¿sí? De la calidez que nos da el sol, de toda esta calidez que nos aporta como la luz o la comunicación que trae esta persona especial. Aquí yo veo una etapa de sinceridad muy marcada que se aproxima. Vamos a ver qué más se aproxima. Y me dice, si antes había indecisión, aquí está Tauro para decirnos con su signo de tierra, se empieza a reafirmar. Si antes parecía que esto, como que unos días sí, otros días no, unos días había interés y otros días no, pues aquí se empieza a reafirmar realmente toda esta conexión entre ustedes dos. Y esto me encanta porque de verdad, mi querido amigo de Aries, que te lo mereces. Mereces a alguien que esté 100% constante contigo, no en estos altibajos emocionales y en esta montaña rusa, sino alguien que siempre te esté dando tu lugar. Bueno, yo siento que aquí hay algo que tienes que aprender a controlar, mi querido Aries, y es la velocidad con la que se dan las cosas. A veces te desesperas y quieres ver estos cambios ya mismo, a corto plazo, ¿sí? Pero la vida no es así, Aries. La vida es dejar que todo fluya y que las cosas fluyan cuando tengan que suceder. No hay que forzar las cosas. Mira que aquí yo veo la carta de la compenetración y te dice, si tú dejas que todo fluya, y mira que parte de ese querer que todo vaya rápido es muy debido a la inseguridad también. Porque si tú te sintieras segura de lo que siente esta persona, pues lógicamente no forzarías a que todo se dé tan rápido. Recuerda que lo que es para nosotros no hay que forzarlo, lo que es para nosotros siempre va a fluir de la manera adecuada. Así que relájate Aries, tranquilízate con esto. Viene con penetración, pero depende también de que le bajes la ansiedad a que las cosas se solucionen con esta personita especial. Mucho ánimo, mucho cuidado. Así que te envío un abrazo de verdad enorme, porque de verdad es muy importante que sepas que todo tiene como su tiempo. ¿Qué te recomienda el tarot? Te sale la carta de la perplejidad. Mira, mi Aries, déjate sorprender por la vida y esto traerá buena suerte. Cuando te relajas con un tema, cuando dejas de tenerle ansiedad, de verdad que las cosas fluyen, y la ansiedad puede ser tu punto débil, te dice la carta de la fragilidad.
Entonces, a relajarnos, a disfrutar el proceso que estamos viviendo, construyendo al lado de una persona, a no forzar las cosas y a esperar, porque yo veo que esta persona de verdad se confronta con lo que siente por ti, y lo que siente por ti es bonito. Mira que aquí nos marca deseos, anhelos de un nuevo comienzo. Vamos a ver qué más nos clarifica nuestro otro tarot. Recuerden las iniciales K, C, D, M, P. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, no lo sé. Bueno, aquí hay alguien que puede haber estado sufriendo tentaciones, o también me dice que quizá cuando esta relación inició, esta persona ya tenía a alguien más y esa relación está bastante inestable, y pues como que tú llegaste justo en ese momento, ¿sí? Bueno, pero esto es algo que ya quedó atrás, ¿sí? Miren que ahora me habla la carta de la justicia y de la armonía, y yo siento que como te digo, ya se empieza a armonizar, a equilibrar todo lo que esta persona especial siente por ti. Todo empieza a tomar un orden, me dicen estas cartas para ti. Bueno, esta es la lectura para todos aquellos que tienen una conexión. Vamos a ver qué se viene con los solteros, la economía y cómo pueden participar por su lectura. Bueno, vamos a ver entonces qué se viene. Para todos mis amigos que en este momento se encuentran solteros, les marca directamente la carta de la regeneración. ¿Saben? Cuando un tejido se está regenerando, se empieza a formar una a una las células. Y yo pienso que así mismo, como cuando se genera una cicatriz, así mismo, mi querido Aries, esa herida que quedó en tu corazoncito, que a veces has pensado como que no la vas a poder superar, se va a poder sanar, se va a poder resolver, se va a poder solucionar, pero será poquito a poquito. Cada una de las células de ese corazoncito espiritual pues van a empezar a formarse, ¿sí? Entonces, no creas que los procesos de salir de un duelo, no creas que los procesos de olvidar a una persona pues son inmediatos. Todo toma su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su espacio, y hay que aprender a respetar el tiempo, ¿sí? Hay que aprender a respetar los procesos que se dan en la vida. La carta del pensamiento, número maestro 44. Miren que antes los números maestros iban hasta 33, ahora ya van hasta 44. Y para ti que estás soltero, hay un mensaje súper especial a través de ese número que me encantaría que vayas y le busques, ¿ok? Porque de verdad que te conviene muchísimo y también te dará una clave para resolver algo con tu vida sentimental, mi amigo que está soltero. Vamos a ver qué se viene para la economía. Y para todos aquellos que están en este momento con trabajo, me dice procesos legales se van a resolver a su favor. Te marca la carta del juicio final. Quizá ese tema legal o quizá un préstamo, un negocio, algo que requiere como documentación, estaba ahí retenido. Eso empieza a fluir. Te recomiendo que te hagas la lectura del huevito que yo tengo en mi canal, para que esto pueda fluir como de una mejor forma, y el decreto de abrir caminos al menos por 12 días. Y para los que están sin trabajo, me dice, cuida mucho los gastos porque siento que estás siendo un poco condescendiente con ellos, no con los tuyos, sino probablemente con gente cercana. Cuida mucho los gastos que tienes en estos días porque necesitarás ahorrar un poco más. Siento que estás mucho en conflicto con ciertas personas por toda esta parte económica, y también te recomendaría hacerte la limpieza y el ritual de abrir caminos. Ok, la novena de Santa Marta sería genialísimo que la hagas, así que muchas bendiciones, porque es la de los favores imposibles. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 32. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en los en vivo, donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos son activar la campanita, darle like a este video, escribir el nombre de la fruta que aparece en un sticker en la publicación, y nada, muchas bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.